¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la bancada. Estamos con toda la información de la Cámara de Diputados en un día de post-sesión, con los ojos un poquito rojos, todos ojeras por todos lados. Acá se estuvo en el recinto, en el Palacio, hasta 4 de la mañana aproximadamente. Terminó una sesión que había comenzado a las 12 del mediodía, con varios temas que vamos a estar repasando y con algunos proyectos también de la oposición que finalmente fueron aprobados. Me acompaña ella, que estuvo ahí y está en todos lados, Verónica Benaín. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Mauri? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Bueno, dos iniciativas de la Casa Rosada marchan para el Senado de la Nación. Hablamos de inocencia fiscal, su segunda parte, y también lo que tiene que ver con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Iniciativas, decíamos, del Poder Ejecutivo que tuvieron sanción finalmente ayer en la Cámara de Diputados y que ahora son materia pendiente de la Cámara que preside Victoria Villarroel. Gonzalo Solabarrieta. Hola Mauri, un placer saludarte como siempre. Te reencontraste con Pasos Perdidos. Sí, me reencontré. Un Pasos Perdidos distinto, ¿eh? ¿Por qué? Fue un paso ¿Qué pasó distinto. mientras no fuiste? Fue distinto. No fue común ver las repercusiones solamente de lo que había dejado la reunión de labor parlamentaria. Mucho movimiento misionero. El gobernador Pasalacqua entrando al recinto. Martín Menem brindando unas palabras a quienes estábamos allí tratando de... Todo esto en la previa, ¿no? Todo esto en la previa, claro, aclaramos. Por eso siempre cuando hablamos de Pasos Perdidos, en la previa aquí en Diputados TV tuvimos el testimonio del propio presidente de la Cámara, pero todas las luces me parece que se las llevaba el bloque misionero con esto de la fusión o, como dijo hoy bien la palabra Caro, el relanzamiento de Innovación Federal y este cambio del nombre de bloque. Títulos del día. Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El proyecto impulsado por el gobierno obtuvo 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones. Ley de inocencia fiscal con 139 votos positivos, 110 negativos y 2 abstenciones. El proyecto obtuvo media sanción en diputados. Acuerdo de libre comercio entre Mercosur y Singapur fue aprobado con 234 votos afirmativos, 4 negativos y sin abstenciones. Bueno, y fue un poco el tema del día, el Banco Central y la reforma de la Carta Orgánica, uno de los temas de los que Milei habla ya desde que era candidato, de que era algún asiduo panelista televisivo, de la necesidad de cambiar la regla de juego del Banco Central. Finalmente se volvió un modelo pre-2012, cuando vimos, yo me acuerdo que era joven y ya cubrí aquella sesión donde se reformó la Carta Orgánica. Ahora volvemos otra vez sobre los pasos. El Banco Central quedaría, si este proyecto se aprueba en el Senado, solamente con la facultad de defender el valor de la moneda y también con impedimentos para financiar a los gobiernos, ¿no? Sí, va en línea de la batalla cultural que propone el gobierno libertario, que sostiene que la inflación de Argentina se debe a años de emisión monetaria, ¿no? De emitir dinero, y básicamente por eso el objetivo principal de esta iniciativa, que contó con amplio respaldo legislativo en la votación, tiene como fin justamente terminar o restringir al Banco Central de esas funciones y que quede simplemente como una entidad que proteja, digamos, la moneda argentina. Sí, exactamente, por eso todo lo que decíamos recién, adelantos transitorios al Tesoro, emisión de letras transferibles, también la posibilidad de generar como un balance positivo, cuestiones cambiarias que a veces favorecen el balance del Banco Central, y cualquier tipo. Tampoco se puede comprar bonos en el mercado primario, no. Los títulos públicos que emite el Estado. En las provincias. En las provincias, o sea, solamente en el mercado secundario. Se armó una pequeña polémica porque sí está habilitado el uso de reservas para el pago de deuda, que es algo que habitualmente ocurre. Los gobiernos pagan deuda con fondos del Banco Central. El tema es si le envían una letra o si le envían dinero. Pero era el artículo que Unión por la Patria, después de la votación 13, claro, general, Unión por la Patria pedía que se trate por separado ese artículo 13. El 13, pero en ese caso era porque el riesgo es de que se use, decía Unión por la Patria, el dinero, digamos, las reservas como garantía al exterior. O sea, que se traslade dinero argentino al exterior como garantía de toma de deuda. Pero bueno, finalmente el proyecto se aprobó por títulos, y Gonza, en la jornada, me decís, estuvo tranquilo, ¿no?
Sí, estuvo tranquila en el sentido de que el gobierno nacional, logró aprobar los proyectos principales, que fue la Carta Orgánica del Banco Central y su modificación, y el proyecto de Inocencia Fiscal 2. Y después, al mismo tiempo, fue una jornada bastante tranquila en el sentido de, bueno, la aprobación de otros proyectos que se habían sumado a este temario, como por ejemplo el acuerdo de patentes, lo que significó la baja del IVA para la fécula y la harina de mandioca, dos iniciativas interesantes para Mar del Plata y para Tucumán, generándole una nueva sala de apelaciones de la Cámara de Apelaciones Federal en el ámbito judicial para esta localidad de la provincia de Buenos Aires y para la provincia tucumana, así como también el reconocimiento para muchas provincias sobre, bueno, distintos acontecimientos en las cuales, bueno, de manera simbólica esas provincias representan, como por ejemplo, recién hablábamos de Tucumán, cada 9 de julio, ser la capital simbólica cada 9 de julio en base a lo que es el Día de la Independencia, y así como otros reconocimientos como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ciudad de los Teatros. Bueno, fueron todos temas aprobados y que pasaron por el semáforo verde. Lo único que hubo en el medio fue esta... para sumar un poroto hacia la oposición, este número de 133 para la posibilidad de tratar un tema que no se pudo colar oficialmente, que es el endeudamiento de las familias. Bueno, vamos a ver ahora el momento de la votación del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Se va a votar en general el dictamen de mayoría de las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda, recaído en los proyectos de ley por los que se modifica la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, Ley 23928 y sus modificatorias, Ley 11672, Texto Ordenado 2014 y sus modificatorias, y Ley 24156 y sus modificatorias. Contenido todo en la orden del día 211. Se cierra la votación. 144 votos afirmativos, 102 negativos, 9 abstenciones. Resulta afirmativo. Bueno, ahí recién hablábamos con Vero fuera de aire, porque yo dije jornada tranquila porque me parece que hubo 3 votaciones que el gobierno quería sacar y que sacó con números altos. Pero me dice Vero, ojo que el debate no estuvo tan tranquilo. A ver, contame. No, bueno, el debate tuvo un momento de alto voltaje, justamente cuando decíamos por el pedido de Unión por la Patria de querer tratar por separado ese artículo específicamente, después de que se aprobaba la normativa o el proyecto, en realidad todavía no es ley, en general, y eso generó muchas tensiones, ¿no? En la modalidad de cómo se votaba, si se iba a votar artículo por artículo, si se iba a votar por títulos. Finalmente, bueno, hubo allí bastantes gritos, encontronazos ahí en el estrado que preside Martín ¿Pero viste Menem. que después se pasa y sigue? Sí, después se pasa y sigue, pero no, esa parte me pareció que no estuvo muy No, hubo relajada, parte digamos, tranquila. ¿no? Como Siempre para aparece- contar siempre aparece todo el contexto. Algún analista de política internacional te dice, pero si en los parlamentos del mundo se pegan Se pi- piñas. Sí, bueno, no y no estaría pueden bueno seguir, que, no que pueden llegue seguir. acá a esa Acá situación. seguimos. Acá Sí, es una se sigue. situación tensa. Sí. Y después ves a los dos que se... Y después un dato muy interesante Sí. es que el oficialismo de alguna forma logró sostener este acuerdo que generó con los bloques provinciales, con los bloques dialoguistas, a partir de este cambio de estrategia de poder abrir el temario a proyectos de interés territorial, básicamente, de los legisladores, y eso de alguna forma hizo 2 cuestiones, ¿no? Se garantizó poder convocar la sesión y por otro lado, en la forma en que diagramó la sesión en el día de ayer también se garantizó tener el quórum hasta el Claro, final. porque los temas de la oposición fueron al final. Ujú. Entonces se tuvo que quedar, y se tenían que dar todos. Ahí Todos. se miraban entre ellos, y aparte había hasta inclusive proyectos de Unión por la Patria ahí, Ujú. con algunos familiares de personas que pedían esas iniciativas. Pero el número 144 es un número alto, son 129 lo que se necesitan para la mayoría, 144, Casi 2/3 estuvo. casi, sí, era un poco ¿no? Un menos, poquito, pero bueno, eh, estuvo ahí cerca. el punto es que 144 se llega porque casi todos los que fueron aliados alguna vez del gobierno quisieron votar a favor de esto. Me parece que es el proyecto que entendían como parte de la explicación de por qué son aliados, que básicamente
el legado de la baja de la inflación. O sea, ahora, en paralelo, estos mismos opositores pueden oponerse a otras cosas, en realidad son aliados, pero en este tema, Gonza, es el tema emblema del gobierno, ¿no? Sí, entiendo hacia dónde vas, que si vos como diputado o diputada opositora, pero que en algún momento, inicialmente sobre todo, ¿no?, de la asunción del gobierno de Javier Milei, sostuviste que había que bajar la inflación, sostuviste que había que ordenar los números. Le votaste todos los proyectos, claro, no vas a votar este era un proyecto que tal vez iba a un ejemplo claro, que es el diputado mendocino Nieri, Lisandro Nieri, Sí. que él tenía una iniciativa presentada en 2022. Respecto parecida. a esta, claro, muy similar. Entonces ayer estaba bastante exultante porque iba en sintonía con lo que él ya había presentado en este Congreso de la Nación. Y por otro lado, con respecto a que acompañaron en el día de ayer, hay que empezar a observar igual a esos bloques dialoguistas, porque esos bloques dialoguistas hoy están tomando otro tipo de postura y también se han plegado y hoy sienten que tienen la autonomía de acompañar proyectos tal vez que presente la oposición más dura. Bueno, ahí es donde van a tener que hacer un esfuerzo ustedes. Yo me retiro ya de esto, así porque efectivamente, ayer tuvimos este éxito del gobierno que metió 3 proyectos aprobados y en paralelo, el mismo recinto, los mismos 257, formaron otra mayoría con iniciativas que el gobierno no quiere que se traten y con la posibilidad de que haya una hoja de ruta para que en 2, 3, 4 semanas, no mucho más, tengamos una sesión de la oposición. Entonces, ¿cómo hacemos para explicarle a la gente que existe un recinto del oficialismo que llega a mayoría y un recinto de la oposición que llega a mayoría? Bueno, este acuerdo que hubo, que Vero lo adelantaba, fueron 133/134, porque un diputado llegó tarde, que se mostraron al principio de la sesión favorables a incluir temas como endeudamiento familiar y prórroga de emergencia en discapacidad. Después dieron una conferencia de prensa y dijeron, bueno, no se alcanzó con los 2 tercios, pero esto es mayoría y vamos a avanzar. Y en la conferencia esto decían. Con todos estos bloques, con diputados, diputadas y con especialistas de los distintos bloques, podamos ir generando los consensos necesarios para que en el momento de que lleguemos a la sesión con quórum y la posibilidad del emplazamiento, ya tengamos una propuesta que hacerle y que presente una solución efectiva a este drama que viven las familias argentinas. Es una estafa. No hay endeudados, hay estafados. Acá, Marcos Galperín y todos los que están detrás de los grandes bancos han conseguido leyes como las leyes del conocimiento, donde les proveen de todo tipo de beneficios. Esos beneficios impositivos que ellos se llevaron, ese dinero que ellos se quedan y que no llega a donde debería llegar, está siendo utilizado para prestárselos a las familias a tasas usurarias. Acá todo tiene que ser puesto bajo investigación, se deben suspender las ejecuciones, no debe haber una familia más que esté pendiente de si puede llegar a pagar o no, se tiene que investigar todo, se tiene que suspender las ejecuciones, se tiene que terminar la extorsión. Así que desde el PTS, Frente de Izquierda, vamos a seguir peleando. Hoy le negaron la palabra muy violentamente a mi compañero Nicolás del Caño, se ve que el espíritu de Spert sigue vivo en esta Cámara de Diputados, pero no lo vamos a permitir. Escuchábamos a Miriam Bregman, una de las opositoras que habló en esta conferencia, un poco caótica, hay que decirlo, en Salón de Paso Perdido, la primera vez que muchos bloques que están conviviendo desde diciembre se juntaban, pero Vero, la hoja de ruta es prometedora, ¿no? La hoja de ruta promete una posible sesión el 9 de septiembre. Habría un trabajo en lo que resta de los días hasta ese día específico de poder unificar proyectos, porque recordemos que no va a ser tan fácil ponerse de acuerdo para los opositores, porque ahí veíamos representantes de diferentes campamentos, ¿no? Y que básicamente, como hay alrededor de 48 proyectos vinculados al endeudamiento familiar o para brindar soluciones de diferentes formas a esta problemática que hoy atraviesa Argentina, hay que unificar, al menos poder unificar o presentar 3 iniciativas, porque ¿cuál es el objetivo de la oposición? ¿Y cuál era la estrategia que tenía la oposición en esta sesión? Porque hubo estrategia oficialista, pero había estrategia opositora. Al hacer pedidos de apartamento, por más que no tenían el número que se requiere según el reglamento, que eran los 2 tercios, lo que buscaban era justamente medir
sí podían llegar a tener un número para poder hacer su propia sesión. Y lo lograron. Y lo lograron, lo comprobaron, Lo ¿no? comprobaron. Con estos 133 se dieron cuenta que al menos tienen un número, si esto continúa así, para alcanzar el quórum en su sesión propia, ¿no? Ya Que es, vamos a que es lo que va a suceder, o al menos lo que se anunció en el día de ayer. Pero claro, ¿cuál es la intención de esa sesión propia? No es aprobar una iniciativa específica en sí. Emplazar el interés de la comisiones. sesión es emplazar, pero si vos no unificás proyectos, va a ser complicado Va a ver ser qué complicado. emplazás. Compañero Gonzalo, la Sí. semana que viene, ¿tenés algo rápido? La semana que viene, martes a las 3 de la tarde, Acción Social y Salud Pública. ¿Qué pasa? Ah, sí, con Va a ser una fentanilo. reunión informativa con lo que es la trazabilidad de los medicamentos de alto riesgo y tiene una posibilidad de avanzar. ¿Por qué? Porque estaba viendo justamente la citación. Hay proyectos desde Silvana Giudici, desde Giuliano, el Sí. diputado de origen radical, y también, por ejemplo, de Victoria Tolosa Paz. O sea, hay un rejunte de proyectos. Fentanilo, el tema de fentanilo. Tema fentanilo, exactamente. Entonces- Bueno, obviamente tiene este nombre técnico que acabo de dar, pero se resume en el tema fentanilo. Y te agrego una que todavía me parece que no está convocada, pero recién me traje el dato de que se va a convocar. Es la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Sí, que se suspendió la semana que pasada. se suspendió la Sí. semana pasada. Estuve hablando con uno de los integrantes y me dijo que se va a convocar para el martes a la tarde y que en principio por ahora los DNU que se proponen desde la presidencia de esa bicameral serían vinculados a Mercosur. Bueno, contame, Vero, ayer justamente Mercosur y Singapur, Sí, estoy a acuerdo full de con el libre Mercosur. comercio, fue aprobado. El tercer tema en ser aprobado, antes de inclusive el Tratado de Patentes. Contame un poquito. Bueno, es una iniciativa que se aprobó en mayo de este año en el Senado de la Nación. Tuvo respaldo también mayoritario de 234 votos positivos, 4 negativos que fueron solo de los diputados que integran el Frente de Izquierda. En el Senado se había aprobado por unanimidad. Es un acuerdo que se firmó en el 2023 durante el gobierno de Alberto Fernández, ya de salida. Así que ayer en el recinto, no solo como miembro informante habló Eduardo Valdés, que es el presidente de la Comisión de Mercosur, sino que también habló Santiago Cafiero, que había sido el canciller que había estado gestionando, digamos, este acuerdo. Vamos a contar un poco de qué se trata, que es un entendimiento, básicamente, que representa, ayer lo remarcaban, ¿no? Un hito histórico, geopolítico, porque habilita de alguna forma a Argentina a tener este primer tratado de libre comercio con un país que está ubicado en lo que es Asia y sobre todo con el Pacífico, ¿no? Dándole también importancia a la ruta del Pacífico. Ayer en el recinto mencionaban que, bueno, a partir de esto poder ingresar productos de Argentina a través del acuerdo con Singapur ya te habilita a que vos puedas expandirte con otros países. De hecho, escuchaba, ayer lo anunciaban, hay otro país que está ahí en grandes negociaciones con el canciller Pablo Quirno, que es Vietnam. Por otro lado, lo que establece esta iniciativa es que Singapur va a liberar de forma inmediata el 100% del universo arancelario que posee para bienes producidos en el Mercosur. Obviamente ahí entrarían los argentinos. También se abren mercados claves para exportar productos de la agroindustria, pesca, frutas y tecnología. Singapur tiene una posición tecnológica muy importante hoy allí en lo que es Asia y opera la principal plataforma de entrada al sudeste asiático en todo lo que es tecnología, ¿no? Con un mercado que engloba escucha este número, 684 millones de personas. Increíble la cantidad de personas que estarían dentro de lo que tiene que ver con este universo tecnológico. Know-how le llaman en este sentido a lo que tiene que ver con la tecnología. Y Argentina, en lo que es este acuerdo, asume compromisos de reservas para altos ejecutivos y juntas directivas en agricultura, caza, pesca, minería, canteras, producción de electricidad, gas, vapor y también lo que es agua caliente. Hay otras cuestiones que también están allí. Pero bueno, básicamente ayer destacaban, ¿no? Que ratifica el rumbo del Mercosur, esta puerta de negociación ampliada para que Argentina pueda expandirse en lo que es el continente asiático. Valdés decía que, y en este marco obviamente se hizo también una mención especial a la situación y el vínculo
de tensión que tiene hoy Brasil con Argentina por las declaraciones que brindó el presidente Javier Milei cuando estuvo allí de visita en Brasil. Va a haber un contingente hacia Lula da argentino Silva. de legisladores que viaje, ¿no? Ayer se anunció en el recinto que va a haber una delegación de unos 6-7 diputados que van a ir la semana que viene, el miércoles. El miércoles van a tener una agenda en Brasil. Estuve indagando sobre esto, sería un viaje que va a hacer cada uno en privado, en particular, digamos. Claro, no tiene que ver, claro, no tiene que ver con un contingente de la Cámara. De hecho, cuando yo mencionaba lo de Valdés ayer en el recinto dejó en claro que estaría bueno que en realidad el viaje o este intento de volver a recuperar un vínculo con Brasil, que es el mayor socio comercial de Argentina, se haga desde el Congreso de la Nación y que de hecho lo pueda encabezar el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Este otro viaje lo organiza el diputado Nicolás Massot. Se prendieron algunos de los legisladores de distintos espacios políticos para ir y sería toda una jornada el miércoles, con visita a la Cancillería, con visita a la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento brasileño y con visita a funcionarios del gobierno de Lula da Silva. Bueno, justamente en una etapa donde se están creando todo el tiempo grupos de amistad. También se pidió que se arme el grupo de amistad de Brasil. Porque no se creó el de Brasil, se crearon casi todos y el de Brasil todavía no. Y una comisión bicameral incluso también con Brasil. Eso ayudaría mucho. Claro, el grupo de amistad, raro que no se haya creado con Brasil. También es cierto que el Mercosur tiene una comisión en sí misma acá en diputados, en el Senado no es así. Pero bueno, por lo pronto las cuestiones con el vecino país siguen complicadas. Gracias por la placa de Singapur. De alguna manera el proyecto, este acuerdo entre Mercosur y Singapur quedó un poquito eclipsado, una jornada que tuvo muchos ribetes y a los periodistas nos gustan más los temas donde hay disidencia, ¿no? Donde hay unanimidad, medio que nos aburrimos, pero realmente todo lo que tiene que ver con la agenda internacional, con los acuerdos internacionales, hace por lo menos varios años que venimos con mucha unanimidad y a veces tiene que ver un poquito los tiempos de trabajo de las comisiones, pero los acuerdos cuando salen, cuando no se quedan congelados, que ahí sí, no hay acuerdo, cuando salen es con unanimidad, ¿no? Y algo a rescatar que durante este gobierno en particular vienen avanzando muy rápido, ¿no? Porque en otras gestiones quedaban básicamente planchados. Quedaban por negligencia un poco perdidos, de hecho veíamos a los embajadores dando vuelta por el Congreso pidiendo, mi acuerdo, y vos después veías cuando se retomaba un debate, te habías imaginado que se estaban peleando por algo, y no, en realidad había quedado un poco perdido, la falta por ahí de actividad legislativa cuando no son temas centrales, que es un vicio que existió en los últimos años y que siempre se está por resolver. Y que bueno, me parece que un lugar donde también se quiere resolver este vicio es el Senado. En este momento hay una sesión y la particularidad que tiene es que los temas son muy poquitos. Es una sesión con temas que son pliegos judiciales, acuerdos internacionales. Media forzada, me parece. ¿Cómo? Media forzada la sesión. Pero es que en una época no era así. Yo estoy viejo, pero vos venías el miércoles había sesión. Y si era el único que tenía dictaminado, bueno, reunión de labor a la mañana. Pero hay un proyecto dictaminado que no se está tratando. Cuando no hay acuerdo, no hay acuerdo. Claro. El tema es que vos recién mencionabas acuerdos internacionales que tenían consenso y simplemente porque no habría ese recinto, porque no había un tema grande, ahí está, quedaban un poquito acá, vemos la sesión, en vemos a Victoria Villarroel, claro, Patricia Bullrich, diputada legendaria, ¿no? En los 90, en este siglo, y volvió un poquito a esto de reunión de labor para acordar los temas que están dictaminados que tienen consenso, ¿no? Sí. Después sabés, si tenés una mayoría, podés impulsar muchas cuestiones, pero si no, no te queda otra. Esta sería la primera sesión, no, la última sesión de agosto, pero se viene ya una preparada para septiembre en el Senado. ¿En la semana que viene hay otra? 10, ¿Qué tema? aparentemente. Super rígido. Con hay cambios. Que ver, con cambios. Hay que ver. Te la dejo en suspenso. Hay que ver eso. Te la dejo en suspenso. Pausa, volvemos con más La Bancada. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales.
El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso,
Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Seguimos en la bancada con toda la información de la Cámara de Diputados, días post-sección con los ojos rojos, todas las ojeras acá, mira, tiene ojeras, Gonzalo, ¿tienes ojeras? Sí. Pues un poquito de maquillaje. Maquillaje, claro. Pero también se maquilló a las 6:15 más o menos. Sí, eso sí, es verdad. No hay acá atrás maquillaje todos que tienen alcance. ojeras y nadie los maquilla, ¿eh? Deberían maquillarlo porque la verdad la sesión duró hasta las 4 de la mañana. Estas mismas cámaras estuvieron registrando todo. Sobre todo las últimas 3-4 horas fueron bastante complejas porque se votaba todo el tiempo. Y ahí tenés que cambiar todo el tiempo de plano porque muchos autores de diferentes proyectos con pocos debates, ida y vuelta con presidencia, y bueno, finalmente todo salió, todo salió como se esperaba porque se aprobaron todos los proyectos, ¿no? Los 18. Sí, todo aprobado. Todo aprobado. Es algo habitual porque nadie pone proyectos para ser rechazado, pero todos festejaron en algún momento. Creo que es algo que el oficialismo se debía de buscar proyectos para que el resto de los bloques se sienta un poquito contenido, ¿no? Además de la iniciativa para Misiones, de alguna manera, de bajar el impuesto al IVA de la fécula de maíz, me parece que fue muy interesante también darle espacio a un proyecto de ley que estaba vinculado, bueno, que lleva nombre, ¿no? Estos proyectos de la ley Joaquín en este sentido. Fue el último, ¿no? Fue el último, estuvieron los familiares, lamentablemente, de este chico que fue... bueno, murió a causa de que se le cayó un arco de fútbol encima y por eso se presentó esta iniciativa que también se había replicado en su momento en la legislatura bonaerense y que, bueno, hoy tuvo su sanción en la Cámara de Diputados, pero que continúa al Senado de la Nación para convertirse en ley. Se obliga a los espacios recreativos a tener medidas de seguridad, ¿no? Sí, porque parece, o sea, es más común, parece, de lo que nosotros nos podemos imaginar. Que ante ciertos objetos deportivos, como un arco de fútbol, no haya medidas de seguridad, ¿no? Y los chicos se cuelgan, Claro, se toma un terreno que por ahí no se sabe quién es el propietario, o el propietario mismo hace ese arco, pero es al aire libre y finalmente mismos clubes terminan... de fútbol o de... Sí, y claro, esto fue en un campamento. Sí. Así que imaginémonos que ni siquiera estamos hablando de un club, de una instalación deportiva habitual, sino que son tal vez complejos deportivos dentro de un gran campamento y en donde tal vez no se tienen en cuenta este tipo de medidas que son, básicas. Si vos pones un elemento, como puede ser dentro de una cancha un aro de básquet, donde vos pones una... está bien, tal vez la red de vóley es menos pesada y demás, pero un arco de fútbol es muy pesado realmente y por ende necesita de un cierto cuidado y una precaución. Y una fijación, ¿no? Claro.
una fijación que es lo más importante. Esos elementos que deben tener un peso superior a los habituales, creo que son por lo menos 20 kilos para sostener los arcos, para sostener los aros de básquet. 20 kilos, ¿cómo sería? Y, por ejemplo, algo que lo sostenga. Algo que lo sostenga. Por lo menos, como mínimo 20 kilogramos. Claro. Bueno, digo, las secretarías municipales de obras particulares son las que también deberían un poco laburar en esto, ¿no? A veces el Congreso toma temas que vienen más de la falta por ahí de movimiento de las jurisdicciones, provincias y municipios, y el Congreso tiene más visibilidad, los diputados se mueven más rápido, pero el día a día lo tiene el municipio, ¿no? Sí. También para las cosas complejas. Siempre los intendentes que uno se escucha y dice, nosotros estamos todo el día con los vecinos. Bueno, seguramente también para esto. Sí, mira, si te parece, para mañana podemos traer el proyecto para contarlo sí, claro, con detalle. Me parece. Pero acá lo más importante, me da la impresión, es el apartado o el articulado donde se habla de la vigilancia, donde se haga un trabajo con un equipo. Por eso también estos proyectos deben pasar por presupuesto y Hacienda, claramente. Pero de un equipo que sea el que vaya por los clubes, que vaya a los complejos deportivos, que vaya a los campamentos, que vaya a todos los sitios o a las instituciones donde pueda haber este tipo de elementos y que controlen. Porque sin control, claramente esta ley puede correr el peligro de no cumplirse como debiera. Bueno, la promesa entonces para mañana va a estar Gonza con este tema. Y decíamos, hay un grupo de diputados, una línea del medio, encima se ubican en el medio del recinto, que ayer jugó a dos puntas, como se dice en la jerga, votó todos los proyectos que pidió el gobierno, pero también se sumó a una oposición, a un acuerdo opositor para avanzar en una agenda con temas como endeudamiento familiar y prórroga de emergencia de discapacidad. Antes de la sesión, uno de esos sectores se redenominó. O sea, los mismos, yo no había visto un caso así, pero bueno, tendrán sus motivos. El mismo bloque tenía un nombre y pasó a tener otro. Es como un lavado de un refresh. Sí, a mí una amiga tuya me dijo ese nombre y le pedí que por favor no lo repitiera. Pero ya es otro término mucho más sofisticado que el mío. Pero no sé si sofisticado, es un término demasiado cool, fuera de... Acá Carlos Ramos dijo el relanzamiento, a mí me gustó eso. Ese es el clásico. El clásico. Muy estilo Ramos. Muy estilo Carlos Ramos. Redenominación. Se redenomina. O sea, a mí me gusta el refresh. ¿Viste? O sea, no da. Pero nuestra amiga usó otro término. Me parece que no confunden. Lavada de cara, mirá. Bueno, acá estamos viendo justamente, esto es el bloque. Se llamaba Innovación Federal, ahora se llama Argentina Federal. O sea, cambió Innovación por Argentina. Ya no se innova, sino que se es parte de un país. Es el país. Claro, directamente. Es el país. Los integrantes a priori son los mismos. Acá vemos 7, faltan 2. Que todavía no vi la nota, están, imagino que van a estar, sí, imagino que sí, pero estamos hablando de los 4 de Misiones y de los 3 de Salta, ¿dije bien? Exactamente. ¿No? Son 7 diputados nacionales y van a ser presididos por Oscar Herrera Aguad, que es el diputado de Misiones, que fue gobernador de la provincia, y obviamente como trasfondo de esto es la presencia del gobernador, Hugo Pasalacqua, gobernador de Misiones, que se acaba de distanciar de quien fue su histórico líder, Carlos Rovira, exgobernador él, y un poco a partir de esta nueva reglas de juego en la política misionera es que se hizo este relanzamiento más llamado refresh. ¿Cómo es? Refresh. No sé, ni se entiende. Lavadita de cara. Lavadita de cara. Bueno. Porque básicamente, bueno, son los mismos integrantes que ya venían trabajando en conjunto. Pero lo que cambia es lo que tiene que ver con la línea política, ¿no? Las definiciones políticas que Misiones estaba muy atada a lo que también definía Rovira. No, claro. Entonces, sí, por eso. Que el cambio es ese, por eso la presencia. Al separarse Pasalacqua, hoy la línea directa es otra. Y la agenda también empieza a modificarse porque ya no depende de los intereses o de las negociaciones que tal vez tenía Rovira con el oficialismo, sobre todo nacional. Vamos a verlo, esto es cuestión de día a día. Ayer dieron quórum, aprobaron todo lo que dijo el gobierno. Es cierto que se sumaron
a algunas movidas opositoras. Ya lo habían hecho Pero en no otras estuvieron veces. en la foto de... No estuvieron en la foto de la foto. conferencia de Creo prensa que de la oposición. uno ya es viejo, los años pares previos a la... Vos que sos joven, los años pares previos a No te hagas elecciones. tan viejo tampoco, porque si no... No soy viejo, ya me No, siento. Por ahí es un tema Tenés corporal. experiencia, que es distinto. Ay, gracias, Tener gracias. experiencia no es lo mismo que Levantarme el servir. ánimo. Bueno, año par, previo a elección presidencial, todos se miden. Sí. Aparte estamos en una época muy dinámica, ¿Sabes qué? cambian los gobiernos. En otra época no era así. Sí. No hay elecciones. En esta foto faltan 2 legisladores, aclaramos, Sí, Claudio decía. Álvarez de San Luis y Gerardo González de Formosa, que como bien decías, Mauri, falta la nota para ver si es que continúan. Llegaron después, me parece. No La estuvieron nota en no la la vi. foto. No estuvieron en la foto. Imagino que van a estar Pero haciendo en la votación, en las votaciones ya aparecen como parte de Argentina aparece como Federal. verdad, estaba pensando eso. Viste, en las votaciones que uno puede chequear ahí en la cámara, en la página de la Cámara de Diputados. Ayer Pasalacua estuvo mucho tiempo en el recinto, Sí, ¿no? quería Observando, quería conocer, estuvo allí y estuvo muy, muy cercano de Herrera Aguad, que va a ser el presidente del espacio, que ha sido su vicegobernador. Y Martín Menem se dio una vuelta con ellos. Dio una vuelta Se con sacó ellos, fotos. hubo fotos, hubo abrazo y también, decirte esto, ¿no? Porque ayer yo pensaba, tal vez hay una fórmula nuevamente de cara al 2027 entre Pasalacua y Herrera Aguad. Bueno, sí, Pasalacua puede ser reelecto y como ya no tiene jefe político que se lo impida, es probable que vaya por esa reelección. Pero uno acá lo que mira atentamente es cuál va a ser la boleta de arriba de ellos, ¿no? Sí. Que la boleta presidencial, por más que se desdoblen las elecciones, la elección legislativa, si se polariza mucho, la elección presidencial, es complicado con un partido provincial, es complicado. Así que vamos a ver qué decisión tomar. Bueno, al respecto, justamente el nuevo flamante jefe de bloque, Oscar Herrera Aguad, esto decía. Nosotros no nos aliamos con nadie, lo que nosotros hacemos es defender nuestra independencia como legisladores que representamos a las provincias, ¿no? De todos modos, en este sentido, hay cuestiones en las que uno puede estar de acuerdo, otras no. Estas discusiones se van a ir dando ley por ley, estuvimos de acuerdo en algunas, en otras ya hemos mostrado nuestras disidencias también en las diferentes comisiones. Yo particularmente tengo la posibilidad de estar en la comisión de presupuesto, en la comisión de lo que hace a la parte judicial, en la comisión también de agricultura, en la comisión de economía, y bueno, creo que en los diferentes lugares nosotros podemos llevar nuestra impronta y nuestras necesidades como provincia, ¿no? Ya estuvimos hablando inclusive con Catamarca, no se trata de conformar un bloque, sino de conformar una idea de trabajo que las diferentes leyes que se presentan. Esta semana hemos acompañado a Catamarca y a Tucumán en 2 dictámenes, justamente personalmente los he acompañado, así que creo que se viene una discusión mucho más amplia donde vayamos todos en una misma dirección. Y también hablaba al respecto otro misionero, Alberto Arrúa, integrante de este flamante bloque Argentina Federal. A principio de año nosotros, a fin del año pasado, en diciembre, cuando estábamos en la presentación de los bloques, tuvimos un intento, un acercamiento. La agenda es casi similar a la de las provincias del norte. Creo que en esta nueva impronta, en este nuevo bloque, vamos a tener aún mayor trabajo legislativo en conjunto y con muchas posibilidades de que podamos hacer, seguramente cuidando la identidad de cada uno, un interbloque, o si toman la decisión los gobernadores, como ya lo vienen hablando en la última reunión de gobernadores del Norte Grande, que se hizo en Misiones hace pocos días atrás, un trabajo en conjunto en un bloque federal amplio que pueda representar a todas las provincias del norte. Bueno, y hablamos mucho hoy de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, tema 1 de la sesión de ayer. El tema 2 es Inocencia Fiscal 2, valga la redundancia. Claro. En realidad es una modificación del proyecto de Inocencia Fiscal que también fue aprobado, que también tuvo números altos. Sí. Son iniciativas que los aliados del gobierno quieren aprobar. Sí. Los que fueron aliados del gobierno. O sea, no son temas en donde se busquen diferenciar a aquellos que están en la vereda del medio. Él no es una vereda, está en el medio, sería en el medio de la vereda. ¿Quedó finalmente que se pueda coparticipar para las provincias? No vi cambios. Creo que no hubo cambios. No hubo cambios. Por eso. Son temas que de alguna manera el gobierno ya tiene una mayoría si quiere seguir dándole vuelta, pero los problemas que el otro sector del recinto, que es la oposición, interpreta que hay ahora son los que también genera que este mismo grupo de aliados
ahora con nuevos nombres, se sume. Contame un poco, Gonza, Inocencia Fiscal 2, ¿cómo fue? Bueno, vos lo dijiste, Mauri, llegó a un número de 139 votos afirmativos. 10 más que el quórum. Sí, 10 más que el quórum, y vamos a ver qué fue lo que sucedió entonces. 139 votos a favor, 110 votos en contra y 2 abstenciones. Y ahora el proyecto pasa al Senado. El Senado ahora viene con ya una agenda de diputados bastante interesante y posiblemente veamos movimiento en la Cámara Alta respecto a estos dos temas, porque son proyectos que el Gobierno Nacional pretende aprobar cuanto antes. Vamos a ir a la siguiente placa para empezar a desasnar un poco este número, el de los 139, para llegar justamente a este total. Los votos principales estuvieron de la mano del Bloque de la Libertad Avanza completo, con el PRO, que sumó sus 12 votos afirmativos, Argentina Federal, inaugurando ya su nombre en una iniciativa votando con el Gobierno Nacional, en este caso con 9 votos aportados, que los repasábamos recién, los de los 4 diputados misioneros, 3 de Salta y lo que sumábamos Álvarez de San Luis y Gerardo González de Formosa. La Unión Cívica Radical, que también apostó en este caso a jugar con el Gobierno Nacional favorablemente, con 6 votos a su favor, con el bloque completo. Vamos a ir a la siguiente placa para seguir el repaso. Acá vemos también los votos afirmativos de Provincias Unidas, que cuando nosotros analizamos cada una de las votaciones, Provincias Unidas siempre es como lo más interesante de ver, de analizar y de tratar de interpretar, porque generalmente se suele dar esto de votos diferentes, porque tenés dentro de Provincias Unidas a varias representaciones de provincias, tenés por ejemplo a los diputados socialistas, bueno, ¿Te tiro un dato? A ver, dale. Ayer, por primera vez desde su creación, Provincias Unidas votó todo junto. Es verdad. Es verdad. Acompañó todo. Con mucha timidez. No, votó todo junto una vez. No, acompañó todo, se acompañaron entre todos, quise decir. A ver si te acordás en qué momento votaron todos igual. Hubo una votación. Claro. En la que votaron todos igual. Por lo menos creo que fue la única. Me decían que es la Fiscal única. Y Banco Central votaron todos distintos. En endeudamiento, en todo el paquete de apartamentos. Exactamente. El paquete de apartamento no se iba a equivocar, por eso le pregunto. Bueno, pero no, es que de yo ahí, entendía lo que me... Pero sí, pero ahí todo por ahí te junto. estás acordando que Brugue llegó tarde, pero sí. Pero llamaba la atención porque se acompañaron entre todos, generalmente suelen dividirse. Es la primera votación en la que votan todos juntos, por eso vos hablas de inocencia fiscal y votaron recontra dividido. Recontra dividido, pero no es menor, porque si hablamos de ese, hacemos un paréntesis, si hablamos de esos 133 votos que pretende, o 134 porque hubo un diputado que llegó tarde a la votación, pero si hablamos de esos 133 votos, claro, se engrosa ese número gracias a que Provincias Unidas votó todo junto. Claro. Si no, no estaríamos hablando de ese número que le da esa fortaleza a la oposición para poder llegar a generar esta próxima sesión el 9 de septiembre. Vamos entonces a volver a este dato. Provincias Unidas, ¿cuáles fueron los diputados que votaron favorablemente al proyecto de Inocencia Fiscal 2? Por un lado tenemos a Sergio Capozzi, recordemos, exdiputado del PRO y de la provincia de Río Negro, junto con Gisela Scaglia de la provincia de Santa Fe. Recordemos, Gisela Scaglia, la titular de Provincias Unidas, votando favorablemente. José Núñez de la provincia de Santa Fe, también otro exdiputado del PRO. Jorge Risotti de la provincia de Jujuy, Risotti de origen radical. Y María Inés Cigarán de la provincia de Jujuy. Fueron los 5 votos afirmativos que en este caso aportó Provincias Unidas. Vamos a ir a la siguiente placa para llegar al número final. Elijo Catamarca, que a diferencia de lo que había sido la votación de la Carta Orgánica del Banco Central, en este caso votaron de manera afirmativa, ¿sí? En el caso de la Carta Orgánica del Banco Central, hubo abstenciones por parte de los 3 legisladores de Catamarca porque querían tratar de imponer algunas cuestiones propias y ajustes, pero el Gobierno Nacional en este sentido o el oficialismo no cedió, por eso se abstuvieron en la Carta Orgánica del Banco Central y votaron favorablemente en Inocencia Fiscal 2, elijo Catamarca, un bloque que en un momento solía acompañar
al gobierno ¿Y nacional. hoy cómo lo definís? Claro, y hoy está bastante irregular esta situación. Irregular. Es bueno, Me es gustó, verdad. me gustó. Sí. Ayer aprobaron Lo varias tomo. cosas. Sí. Insisto, me parece que los temas daban para que quien había sido socio del gobierno revalide esa condición ante la porción del electorado que pueda capturar por ayudar al Sí. gobierno. O sea, los temas daban, pero viene siendo bastante reticente, ¿no? Sí. Se abstuvo en algunos proyectos. Me parece que son 3 diputados que el oficialismo ya no tiene de la mano. Por eso mismo, por eso hablábamos de la irregularidad, porque en algunos acompaña y en otros no. Hay que tenerlos ahí como posibles aliados en las votaciones. Independencia, los 3 diputados tucumanos favorablemente con los 3 votos. El MID, que también votó de manera favorable. Los 2 diputados de Producción y Trabajo de la provincia de San Juan. Garrido por Santa Cruz aportó también su voto. La Neuquinidad, que también aportó un voto también favorablemente. Y Karina Banfi con Adelante Buenos Aires, que también dio su voto favorable para llegar a este número de 139 votos favorables para el proyecto de inocencia Fue fiscal. el que menos 2. votos tuvo de los aprobados, ¿no? Sí. Todos los demás pasaron los 140 cómodos. Estamos hablando de que Superrigui, por ejemplo, se aprobó hace el 20 de mayo con 130 votos. Claro, justo. O sea, no, el 24 de junio. Más justo. 130 votos. Sí. O sea, se viene aprobando proyectos. O sea que claramente estos temas generaban un poco más de consenso, ¿no? Y lo más importante para el gobierno nacional, que fueron estas 2 iniciativas que venimos mencionando, 144 y 139, son números bastante importantes. Sí, ¿no? que son para estos temas. Para estos temas, sí, No, claro. no para estos son temas. números porque, Sí. bueno, vimos cómo la oposición para otros temas inclusive podía juntar Y mayoría. con la estrategia de darle también a los Exacto. dialoguistas iniciativas que les Si no, interesaban. no tenías quórum. Si no, no tenían quórum y no sé si tenían el acompañamiento. No, si no tenías quórum no había forma. No, salía después nada. digo, por más que vos le hayas dado, tenían el quórum, no sé si tenían el acompañamiento. Yo sin creo esto. que directamente no tenían quórum. Claro. No podían ni abrir el Ni recinto abrirlo. porque al momento de armar la sesión y de pedir la firma, no, bueno, yo te doy la firma si me das, no sé, de los 25 proyectos. Es que si no 3 o 4. venía siendo básicamente una oposición pintada al óleo, ¿no? Claro. Como que A un grupo levantadora de aliados mano, un pintados grupo, al óleo, claro, claro. exactamente. Exactamente. Gracias, Gonza. Sí, quedaba simplemente un quedaba pequeño una, repaso, un pequeño repaso con los datos más importantes, que es lo que propone, busca ampliar el régimen de declaración jurada simplificada de ganancias, elimina los topes de ingreso y patrimonio, recuerden que era de 1.000 millones de pesos, en este caso de ingresos como tope, y 10.000 millones de pesos como patrimonio, como para poder ingresar en justamente en este régimen. Y además el objetivo declarado es facilitar la formalización de ahorros que hoy están fuera del circuito financiero, que es lo que pretende el gobierno nacional, y mantienen condiciones como la residencia fiscal argentina, la exclusión de los grandes contribuyentes nacionales, principales beneficiarios, y además los funcionarios, que recordemos que Ese era el quedaron cambio. excluidos. Los que tuvieron un cargo público los últimos 5 años. 5 años. Si los últimos 5 años tuviste un cargo público, sí podés acceder al régimen simplificado, pero no a los beneficios. Claro. Por ejemplo, la reducción de las multas. Ahora sí, gracias, Un placer, Mauri. Gonza. Sigue la sesión en el Senado, ¿no? Sigue la sesión en el Senado, así que vamos a estar seguramente mañana con todos los detalles. Bueno, gracias, Vero, por esta hora. Nada, Gracias a ustedes mañana. también. Ya llega Horacio en Bonn. Nosotros nos vemos mañana acá a las 13 en la bancada. Gracias por estar. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes